Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa La Hoguera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. De antemano, una breve disculpa ya que no he podido sacar contenido últimamente por motivos personales de fuerza mayor, pero estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes esas historias que tanto les gustan y tanto nos emociona narrar, desde seres fantasmales hasta criaturas de lo desconocido. Así que adéntrense con nosotros a un programa nuevo y listo para causar ese temor en ustedes. Comencemos. Sueños. Esta historia nos la relata Orlando. Él es originario de Orlando, Florida. Actualmente cuenta con 70 años, pero nos relata historias desde su infancia, valga la redundancia. Nos comenta que desde los 4 años ha convivido con amigos imaginarios que, según él, han influido mucho en su recorrido de vida, hasta cierto punto dirigir sus acciones. Él comenta que estos seres, a los que nunca nombra directamente, se manifiestan a través de sueños vívidos o lúcidos y experiencias paranormales, causándole una sensación muy surrealista. Orlando nos comenta que en muchas situaciones, o en una de las experiencias que él ha tenido y la cual también ha atormentado su conciencia, pero también ha decidido comprenderlas y hasta cierto punto sobrellevarlas. Relata que sus amigos imaginarios solo permanecen en sus sueños, a veces en algunas sombras, pero que son ciertas entidades que tienen y causan un impacto en él. Hasta cierto punto, una de estas sombras o de estas entidades se presenta como su hermana ya fallecida. Su hermana, quien pasó a mejor vida por ciertas enfermedades, y otra mujer que parece ser le comenta que desapareció a los 18 años. Son estos entes quienes lo atormentan y hacen que su historia comience así. Orlando menciona que desde niño tuvo pesadillas recurrentes con sombras inquietantes que los echaban, que le susurraban, que le hablaban. Promesas de poder, promesas de conocimiento, promesas de que él iba a ser una persona diferente, con grandes habilidades, pero todo esto a cambio de su alma. Estas pesadillas se empezaron a intensificar cada vez más con el paso de los años, creando un ambiente de temor terrorífico constante, y de cierta forma anticipaban un poco lo que estaba por venir con él, ya que la situación que él sufrió es una acumulación de experiencias a lo largo de su vida, siendo los sueños la principal vía y el principal tema que vinculó a estos seres, que él los nombra amigos imaginarios. Estos sueños, que son de diferentes temas o diversas naturalezas, van desde viajes astrales hasta visiones de un futuro que quizás él nunca vivió, pero siente como si lo haya vivido, como aquellos temas o aquellas cosas que se les llama déjà vu. Todo esto pues con un toque de realismo inquietante, ya que son muy detallados. Él los recuerda bastante. Él comenta que en una ocasión estos seres imaginarios le asignaron una tarea, el cual era cuidar a una mujer ya en deterioro y de bastante edad. Claro, ya con esto pues tendría alguna recompensa que ellos ya le habían prometido, cual era más poder, más conocimiento y seguir adentrándose mucho más en este mundo de los sueños. Con esto, Orlando se ve obligado a cumplir cada vez más
con lo que le imponen estos seres, lo cual pues le resulta cada vez más agobiante a él. También siente como cada vez está siendo manipulado por ellos, pero él sigue con estos juegos y sigue dándoles siempre preferencia a lo que ellos desean. Él comenta que en una ocasión estos seres le prometieron ver sus vidas pasadas. Él, como siempre, pues adentro en los sueños, hizo el proceso que siempre hace: recostarse, pensar mucho en lo que quería soñar. Y con esto se metió a ese mundo onírico del cual hablaba, y del cual también ya tenía una capacidad suficiente para poder controlarlo. Él comenta que vio un lugar que él no conocía, parece ser un lugar de los 70s, 80s, que hasta cierto punto le tenía o le daba una sensación familiar, pero no lo conocía. Él relata que en sus sueños vio a una mujer ya anciana que parecía que hablaba con él, pero a señales. Movía los ojos con su cuerpo, sin embargo, no escuchaba ningún tono de voz que proviniera de ella. Comenta que de pronto quiso acercarse para hacerle plática en su sueño y sintió un zumbido que pareciera como si la gravedad de ese mundo se viniera encima de él, y después sombras que no dejaron que esa mujer y él se acercaran. Comenta que tuvo mucho más eventos a raíz de estos amigos imaginarios. Al despertar, solo se daba cuenta que estos seres no cumplían con lo que decían, pero sin embargo él siempre hacía caso. Decía que se volvían a manifestar en forma de sombras y que le hablaban en sus sueños, y que insistían en que él tenía que seguir. Comenta que en algunas de las visiones que tuvo, llegó a relacionarse con algunas personas dentro de este mundo, inclusive a conocer gente que estaba inválida, o gente o personas, seres que parecía que tenían vida, pero que al acercarse carecían completamente de ella. Orlando comenta que ya agotado y desmoralizado un poco por la situación, ya lo tenía cansado, y con la presión de estos seres encima y con el fallecimiento de su hermana, se empieza a cuestionar sobre la cordura, sobre si la realidad de estas experiencias son positivas, son negativas, si el hecho de seguir con estos seres le llevará a algo. Y él dice que también comienza a sentirse un poco deprimido por las situaciones que ha vivido y por todo este tipo de cuestiones que en vez de vibrar alto, lo hacen vibrar de forma baja. Él comenta que para liberarse por fin de estos amigos, ya que lo tenían cansado, nuevamente se metió a este mundo onírico, un mundo bastante indescifrable. Comenta que fue caminando por calles oscuras hasta que se encontró tres sombras, las cuales intentaron hablar con él. Nuevamente trataron de persuadirlo, pero Orlando relata que él iba firme y con convicción de ya no seguir sus juegos. Entonces las tres sombras empezaron a reír de él. Empezaron a burlarse y a decir que gracias a sus esfuerzos, ellos tenían un camino directo hacia el mundo de los vivos. Esto Orlando lo dejó paralizado, pero no quiso saber más de ello. Lo que hizo fue retroceder un paso y echarse a correr en su sueño. Sin embargo, sentía cómo estas tres sombras lo seguían. Comenta que de repente despertó, ya que sintió que cayó un vacío, con un sudor en su cuerpo y el corazón latiendo bastante rápido. Despertó abruptamente y hacia su puerta escuchó pasos,
y él comenta que logró ver 3 sombras dirigiéndose hacia la sala de su cuarto. Él decidió no moverse, prendió la luz y no pudo dormir todavía esa noche. Orlando comenta que lo siguiente fue armonizar su casa, ya que creía mucho en la armonización. Compró campanas tibetanas, puso inciensos y se enfocó mucho en meditación y en oraciones. Esto hizo que su alma y su espíritu lograran estar en paz. Sin embargo, comenta que en algunas ocasiones, cuando ha logrado otra vez experimentar este tipo de sueños, de reojo, siente la sensación de que esas 3 sombras lo siguen acechando, y él siempre queda con la duda: ¿qué era lo que ellos querían y por qué querían pasar al plano de los seres vivos? ¿Tendrá que ver con el fallecimiento de mi hermana? Eso lo atormenta por siempre. Y esa fue la historia de Orlando. ¿Y tú? ¿Qué harías si los amigos imaginarios o seres de tus sueños se te manifiestan prometiéndote riquezas, prometiéndote poder? Sin embargo, sus intenciones no son nada positivas. No te vayas, suscríbete, comparte. Quédate con nosotros porque esta segunda historia está para ponerte los pelos de punta. La Llorona. Esta historia nos la relata Miguel. Él es originario de un pueblo de las afueras de Oaxaca. Él comenta que de niño, junto con sus hermanos o hermanas Sofía y Ricardo, vivían en una humilde casa cerca de un bosque, en las inmediaciones fuera de este estado. Comenta que sus padres eran campesinos que trabajaban casi la mayoría del tiempo. Sin embargo, a ellos les tocaba en muchas ocasiones cumplir con algunas tareas del hogar, ya que sus padres no alcanzaban por su tiempo y su trabajo. Y una de estas tareas pues era buscar leña para poder mantener y así consumir, calentar su comida y su casa, su hogar. Miguel comenta que él siempre se mostraba como un niño valiente, niño que no tenía miedo a nada. Inclusive sus papás le platicaban mucho sobre Juan Sin Miedo, este personaje de series o relatos. Y Miguel pues siempre creía que él personificaba a este singular personaje y se hacía el valiente ante sus hermanos. Él comenta que en esa ocasión los mandaron a traer este combustible y se adentraron al bosque ya de noche, hablando de 10 de la noche aproximadamente. Sin embargo, dice que muy peculiarmente en esa ocasión sintió una atmósfera rara, inclusive se veía algo de neblina. Él decía que él notaba cómo sus hermanos en sus ojos reflejaban algo de miedo, pero él siempre contaba las historias de Juan Sin Miedo para tratar de tranquilizarlos y así realizar la tarea que sus papás le encomendaban. Miguel comenta que algunos días anteriores su abuela los había visitado y como en muchas ocasiones los abuelos tienen historias y ellos, ávidos de escuchar estas mismas, le preguntaron: abuelita, ¿hoy qué nos vas a contar? Hoy, hijos, tengo la historia de La Llorona. Miguel comenta que su abuela les dio santo y seña de cómo era este ser, cuáles eran sus características y cuáles eran sus rasgos más significativos, más emblemáticos, y cómo por la noche se aparecía para atormentar o asustar a gente que se encontraba a altas horas de la noche. Sin embargo, la abuelita nunca les mencionó que este ser podía ser muy macabro y maligno. Y Miguel se quedó con esa idea, al igual que sus hermanos. Es por eso que la noche que fueron a sacar o a recoger leña, ya iban con un poco de miedo y antelación a este mismo. Miguel comenta que se alejaron algunos metros del hogar, donde ellos sabían que había
algunos árboles secos para poder recolectar esta leña. Decía que entre más se adentraban, sentían más frío y la neblina se hacía más espesa. Miguel comenta que al ir platicando con sus hermanos sobre estos relatos de Juan Sin Miedo, a lo lejos escucharon un sonido solitario, ya que no se escuchaba nada en el bosque, solamente ese ruido. Miguel mencionó, y para no espantar a sus hermanos, quizá puede ser algún animal, algún coyote. Nosotros vamos rápido por la leña para no toparnos con él. Él comenta que se acercaron, dieron algunos pasos más, y el sonido ya no era un sonido, sino una voz, un lamento que se escuchaba más cerca. Él comenta que le dijo a sus hermanos, quizás sea algún eco de las personas, como en las historias de Juan Sin Miedo. Sus hermanos y hermana ya tenían un semblante bastante temoroso, bastante miedo. Sin embargo, Miguel logró controlar la situación y les comentó que siguieran avanzando, lo cual ellos accedieron. Él comenta que al seguir avanzando y casi por llegar a la leña, empezaron a escuchar esa misma voz, ese lamento. Sin embargo, en esta ocasión ya no venía de un solo lugar, venía de todas las direcciones. Sentía cómo se acercaba y se alejaba, se acercaba de nuevo y se alejaba, como si ese ser o ese lamento estuviera jugando con ellos. Miguel y sus hermanos sintieron mucho miedo. En esta ocasión, él ya no pudo controlarse más. Sin embargo, por inercia intentaban avanzar, pero la bruma se hacía más espesa y la temperatura cada vez más baja. Y él comenta que ese lamento se intensificó hasta el punto de no saber si estaba a un lado de ellos o estaba a sus espaldas. También comenta que la espesa bruma, la neblina, no permitía ver los caminos por los cuales ellos habían regresado. Y por si fuera poco, su hermana Sofía sentía que una mano fría le había tocado. Él comenta que como pudo, logró ver la vereda por donde venía. Sin embargo, a escasos metros de ellos, se escuchó el grito profundamente y lograron notar una figura como si fuera de una mujer, vestida completamente de blanco, un cabello negro, largo, cayendo sobre su rostro, el cual no podía verse gracias a los mismos. No se podía ver la cara. Sin embargo, ellos sentían que tenía una mirada fría completamente. Penetraba hasta sus espaldas. Provenía un olor bastante nauseabundo de ella. Ellos comentan, o en este caso Miguel, que esa figura volvió a hacer ese sonido, ese lamento. Veían cómo de su rostro se movían esos cabellos a la fuerza de ese zumbido, de ese lamento, y notaban cómo debajo de sus cabellos se asomaban unos ojos rojos completamente. Ellos sintieron como si el tiempo se haya detenido. Los tres quedaron inmóviles, paralizados durante bastante tiempo. Parecía que había pasado una eternidad, a lo cual fueron 15 minutos de absoluto terror. De repente, como si una fuerza invisible los liberara, Miguel pudo moverse y jalar de su mano a sus dos hermanos, a lo cual les dijo, como Juan Sin Miedo, como Juan Sin Miedo, y se fueron corriendo a través de la espesa bruma, sin mirar atrás, tropezando en ocasiones, en plena oscuridad, con esa bruma densa. Ese lamento los persiguió hasta el umbral de su casa, hasta la
puerta. Sus padres salieron del cual al tocar la puerta y ellos se sintieron aliviados. Platicaron todo esto a sus padres, a lo cual solamente se miraron entre ellos y comentaron que se recostaran, que la noche era muy fría y ellos no tenían por qué haber vivido esa parte. Miguel comenta que al día siguiente sus papás pusieron nuevas reglas, decidieron ya no mandarlos a la ley. Ahora ellos se turnarían para hacerlo, pero no sería tan noche. Y su mamá, de una de sus tantas alhajas, sacó un crucifijo, mismo que decidió colgar en la puerta, en la entrada de su casa. Y así, cada noche, comenzarle a rezar Padre Nuestro y 2 Aves Marías. Esto calmó bastante el ambiente de su hogar. Miguel comenta que esta experiencia los marcó a los 3. Los 3 sintieron esa parálisis de miedo, esa sensación de sentirse indefensos. Son emociones, son recuerdos que siempre van a cargar. Miguel comenta que hasta la fecha, y en base a muchas historias que ha escuchado y le han platicado, sabe que ese ente que vieron es la Llorona. Y comenta también que jamás tiene la intención de volverla a ver o escuchar, ya que es algo que te roba una gran parte de tu tranquilidad. Y tú querías, si sufrieras un encuentro como el que sufrieron estos hermanos en pleno bosque. Y si te están gustando las historias, por favor comparte y suscríbete, dale like, ya que la tercera es la más tenebrosa. Randonáutica. Esta historia nos la platica Sara. Ella es originaria de Carolina del Norte. Ella comenta que junto a su hermano Ben, quienes son muy aficionados a este tipo de aplicaciones, son muy famosas. En este caso, la aplicación de Randonáutica, que se utiliza mucho para ir a lugares un poco extraños, raros, hasta cierto punto paranormales. Comentan que pues ellos, ávidos de la aventura y de conocer o sentir esas experiencias, empezaron a utilizar esta aplicación. Al principio pues ellos fueron muy cautelosos y escépticos, ya que no creían que esto realmente fuera algo real. Sara comenta que varias veces siguieron la locación o siguieron los puntos que esta aplicación les daba. En algunas ocasiones encontraban corcholatas, bolsas, puertas, lugares deshabitados, cosas extraviadas, ropa. Sin embargo, pues nunca realmente habían encontrado nada paranormal, ni situaciones que realmente los pusieran en riesgo. Y ellos solamente querían seguir experimentando esto. Sara comenta que en una ocasión, y tratando de probar nuevas cosas, lo intentaron hacer a las 3 de la madrugada, ya que querían sentir la experiencia y vivir algo diferente. Ella comenta que solo en días anteriores, y a raíz de empezar a utilizar esta aplicación, ella en especial había tenido algunas pesadillas recurrentes con un bosque oscuro y cierta sombra de un hombre, pero pues realmente no le daba importancia. Ella comenta que salieron los dos en su vehículo a un bosque cerca de su locación, pero era una parte sola, sombría, con árboles muy altos. Comenta que el camino al principio era muy accesible, sin embargo se empezó a volver más complicado.
El vehículo ya no podía avanzar más, tanto que no se podía acceder fácilmente a los caminos que les marcaba esta aplicación. A tal momento que inclusive estos mismos se perdían, ya no se veían muy bien. Comenta que de repente vieron una banca de madera toda grafiteada con una sola palabra escrita, con letras no muy bien, temblorosas, como si la persona que lo haya puesto estuviera asustado. La palabra era corre. Ella comenta que su hermano junto con ella ignoraron esta advertencia y siguieron avanzando. Comenta que la aplicación los condujo a un punto marcado con una cinta de advertencia, algo que la policía había puesto, una cinta amarilla y negra. Prohibido el paso. La curiosidad, mezclada con un poco de escalofrío por parte de ellos, los impulsó a continuar. Ahí, bajo la luz pálida de la luna, encontraron una silueta a lo lejos. Al acercarse, notaron que era un hombre alto y delgado. Sara empezó a recordar algo que ella con recurrencia veía en sus sueños. La silueta, la sombra. Siguieron acercándose más y notaron cómo este sujeto tenía unas velas en el piso. Y notaron cómo estas velas formaban un pentagrama, un símbolo que está muy relacionado con magia negra y rituales satánicos. Este hombre tenía una cicatriz, pero lo más característico es que tenía justamente la medida de la sombra que Sara siempre tuvo en esos sueños recurrentes. Ella menciona que lo vieron de lejos. El hombre no se había percatado de que estaban ahí, ya que no hicieron ningún ruido. Mencionan que la cicatriz en su cara le cruzaba de mejilla a mejilla, como si algo o alguien se lo hubiera hecho. Comenta que al estar observando más puntualmente, algo cambió la atmósfera. El aire se volvió denso y pesado. Los árboles empezaron a moverse por el viento. Una de las velas de este hombre se apagó y el hombre volteó rápidamente hacia donde ellos estaban. Notó la presencia de ambos. Ellos mencionan, o Sara menciona, que este hombre se incorporó. Notaron cómo sus ojos estaban hundidos y oscuros, como si fueran solamente la pura cuenca de ellos. Sara comenta que un grito silencioso y un rugido que no parecía ser humano provenían de este sujeto. Decía de lo más profundo de su garganta. Sara y su hermano sintieron un escalofrío que lo recorría todo. Un contacto helado que paralizaba toda su sangre y su ser. Y solo pensaban en retroceder e irse de ese lugar lo más pronto posible. Sara comenta que empezaron a dar pasos hacia atrás y notaron cómo ese hombre se dirigió hacia ellos. Ellos solo dieron la vuelta y corrieron de una forma frenética. Parecía una carrera desesperada, ya que escuchaban cómo cada que ellos daban un paso, el hombre también lo seguía con un paso tras de ellos, a través de ese camino de regreso, oscuro e inhóspito. Los sonidos de sus pasos, el crujir de las ramas y el jadeo de sus respiraciones se mezclaban para que ellos sintieran aún más terror. Sara y Ben, su hermano, lograron escapar del lugar, regresar a su vehículo y salir corriendo. Sin embargo, comentan cómo esa silueta solo los observó hasta desaparecer
en el fondo del camino. Sara comenta que al día siguiente decidieron ya no volver a jugar o utilizar esa aplicación e investigaron sobre ese lugar. Y nos comenta que lo único que pudo encontrar es que en esa zona mucha gente desaparecía. Había artículos que decían que también hacían rituales que no eran católicos sino satánicos. Sara comenta que hay sensaciones y hay sueños que le siguen recordando esa experiencia, que ella ya quedó bastante satisfecha con lo que tuvo, pero también con un temor tan enorme que jamás volverá a un bosque, y menos a esas altas horas de la noche. Y recomienda que si vas a jugar con esa aplicación lo hagas con mucho cuidado, ya que nunca sabes lo que te vas a encontrar del otro lado, donde marca el punto de Randonáutica. ¿Y tú te atreverías a jugar con esta aplicación? Y por el momento es todo. Agradezco que estén acompañándonos, agradezco su preferencia. Espero les hayan gustado las historias. Por favor, si es así, dale like y suscríbete, comparte, ya que esto nos hará llegar a más lugares y a más personas. Si hay alguna historia que quieres que narre, déjalo en la caja de comentarios. Podremos narrarla también, platicar y saber sobre tus experiencias. Por el momento es todo. Agradezco que nos sigan acompañando. Se despide de ustedes su querido amigo, el cronista de la oscuridad. Que tengan una tenebrosa y agradable noche. Hasta luego.